Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos patalovers a otro episodio del podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy quiero hablar de un flagelo social que no se nos debe olvidar, que debemos conocer y difundir siempre en pro de la concienciación animal. Acompáñame a descubrir cómo está el abandono de perros y gatos en España. Como siempre, recuerda suscribirte al canal de YouTube, comentar, darle a la campanita y si nos escuchas en Spotify o Apple Podcast, seguir al podcast La Pata para siempre estar al día de la actualidad y temas muy interesantes para los amantes de los animales, como este del abandono animal. ¿Es un tema repetido? Claro que lo es. ¿Y cómo no va a serlo si el maltrato de perros y gatos sigue siendo una constante de crueldad en las sociedades? Callarlo sería ignorarlo. Así que mientras exista, debemos dar el ejemplo con nuestras acciones de sana convivencia con los animales de compañía y levantemos también nuestra voz para denunciar, para difundir el abandono animal, sobre todo en sociedades como la española, en la que se promueve políticamente una ley de bienestar animal que olvida precisamente a los animales más desamparados, los más maltratados. Hace unas semanas publicamos en las redes del podcast La Pata un carrusel con unas cifras muy impactantes del abandono animal en España. Hablamos de 288.000 perros y gatos recogidos por protectoras durante un año. Si queremos ver esto un poquito más desmenuzado, porque yo entiendo que a lo mejor cuando lo vemos en macro se pierde la lamentable cifra que realmente es. Escuchen esto y vean mi cara también, quienes nos están viendo por YouTube. Por YouTube hablamos de 33 animales abandonados cada hora. ¿Tú qué haces cada hora? Saca la cuenta, di lo que haces en una hora de trabajo o en una hora en tu casa y esta estadística tan abismal de 33 animales que abandonan en España durante esa hora. Luego, si seguimos trabajando esta cifra para llevarlo al día a día, quizás a tiempos que podamos entender más, hablamos de 790 animales abandonados cada día. Y todo esto, pues si lo llevamos al mes, sumamos la abismal cifra de 24.000 animales abandonados cada mes. Eso solamente en España. Esto en un país en el que aproximadamente la mitad de las familias conviven con animales de compañía. Aquí nos enfocamos en perros y gatos, pero cuando nos referimos a animales de compañía, hablamos también de peces, pájaros, reptiles y pequeños mamíferos. Este es el mismo país en el que más del 90% de los tutores consideran que sus animales son uno más de la familia. Resulta entonces contradictorio estas cifras tan elevadas del abandono. Aquí entra el primer análisis del tema. La cría indiscriminada, la caza, las modas, el egoísmo, la falta de controles efectivos que aseguren el bienestar de las especies constituyen el caldo de cultivo perfecto para que hayan muchos más perros y gatos que esos que hoy en día forman parte de la mitad de las familias en España. Tantos animalitos que están por fuera de esas familias que son maltratados y abandonados. Porque el abandono es un maltrato y en muchas de las ocasiones es de las acciones finales de ese maltrato. Aunque suene lógico, para entender el flagelo debemos ir a la raíz, a lo que nos parezca más obvio, porque allí también hay un punto que analizar. La RAE define el maltrato como la acción de maltratar, y maltratar es tratar con crueldad, dureza y desconsideración a una persona o a un animal, o no darle los cuidados que necesita. Esta es la descripción asociada a un ser vivo.
Siguiendo con los conceptos básicos, el abandono es la acción de abandonar, que se refiere a su vez a dejar solo algo o alguien, alejándose de ello o dejando de cuidarlo. Me parece curioso que en la misma RAE figure específicamente el concepto de abandono de familia. Vamos, no curioso, lógicamente debería estar, ¿no? Pero también quiero remitirme a él. Y dice que es el delito que consiste en incumplir los deberes de asistencia que legalmente se imponen a toda persona respecto de sus familiares próximos. ¿Y qué son los animales? Sino familiares próximos que dependen de nuestros cuidados. Podemos suponer que para la mayoría de esa mitad de familias que conviven con al menos un miembro animal, el bienestar de este animal está por encima de que se porte bien o de que actúe bajo sus términos. Pero, y es lo que parece estar indicando estas estadísticas de las que hablaremos, las que acabamos de ver y las que vamos a seguir mencionando y analizando, habrán también muchas de esas familias que incorporen al animal a su casa, más no a su familia, por motivos egoístas. Estos son los casos en los que cuando el animal pierde novedad, se empieza a comportar perdón, como lo que es al final como un individuo, o se dan cuenta de que no se trata de una cosa, sino de un ser vivo cuyos cuidados exigen, claro, compromiso y un grado de cambio de hábitos, lo abandonan o lo entregan a alguna asociación, que en términos de maltrato animal sigue siendo un abandono. Para entender que devolver, regalar a un animal que ya lleva un tiempo viviendo con uno o entregarlo a una asociación es abandonarlo, basta entender su naturaleza misma y ponerse en su lugar. Se cree que la mayoría de los gatos extrañan a sus tutores cuando se van y se sabe que los recordarán debido a lo fuerte que es su memoria. Por su parte, los perros pueden recordar a una persona toda la vida. Una vez más, toda su vida el perro puede recordar a una persona, aunque solo la hayan visto una vez. ¿Mediante qué? Mediante imágenes, olores y la voz. Pueden recordar él o los momentos con esa persona, que aquí está también lo importante, de forma positiva o negativa, sí. Depende de cómo se haya comportado con él la persona. Cuando vamos a la lista de inconvenientes que puede representar un animal, identificados en el estudio Radiografía del abandono de animales de compañía en la Comunidad de Madrid, realizado en diciembre de 2023 por el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, podemos validar cómo aún son muchos los que consideran realmente al animal en casa un miembro más de la familia. Este es el listado. Lo primero en el listado es que limita o condiciona bastante la movilidad de desplazamiento. Esta es la primera, el primero del listado de limitantes, ¿no? Consideradas por las personas a las que se le hizo pues este estudio. El otro es que el animalito pues me causa problemas para las vacaciones. Ensucia o desordena la casa. Me causa pequeños destrozos o accidentes domésticos. Requiere visitar al veterinario y claro, como uno requiere visitar al médico. Supone un gasto importante. Su paseo o cuidado requiere mucho tiempo. Y lo peor es que es un tiempo que todos disfrutamos. Pero bueno, seguimos con este listado. Requiere la compra de accesorios. Ha tenido problemas con otros animales. Me ha causado problemas o discusiones con los vecinos. Es necesario conocer este listado para reconocer el egoísmo que lleva a maltratar a un animal. Pero como no todo es malo y el trabajo de concienciación siempre genera resultados, existe un panorama más alentador de este estudio. Y es que mientras que el inconveniente principal, que es, recordemos, la limitación en la movilidad, en el desplazamiento, fue votado por el 32.6% de los encuestados, para el 26.6% de ellos, es decir, uno de cada cuatro de los entrevistados, los animales no representan ningún inconveniente. Esto sí es una buena noticia.
De hecho, el mismo estudio del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid continúa con un panorama aún más alentador dentro de la cruenta realidad del abandono animal en España. Aquí, para los que nos estén viendo en YouTube, van a empezar a aparecer láminas de apoyo precisamente de estas cifras que estoy dando. Y los que nos escuchan en Spotify o Apple Podcast, pues sencillamente también tienen este apoyo escrito y visual en nuestra página lapatamarketing.com. Allí tenemos una entrada especial acerca del tema y acerca de este episodio. Entonces, seguimos con estos datos más alentadores del estudio que dicen que al 91% de los tutores entrevistados le compensa con creces o bastante tener un animal. Y el 95% volvería a escoger un animal de compañía similar. A propósito de esta capacidad de elección del animal, quiero entrar en el siguiente punto a reflexionar acerca del abandono animal en España. Mucho se habla del no compres, adopta, pues siempre que tengas la posibilidad, hazlo. Y es que, ¿sabías que la mayoría de los animales que se encuentran actualmente en adopción son mestizos o eh, existen de razas, pero esos que existen de razas, hablamos de su mayoría, ojo, que hay de todo también, ¿no? Y los que hay de razas en su mayoría son aquellos injustamente catalogados como razas potencialmente peligrosas o también los utilizados para la caza, galgos, podencos y bodegueros que cuando llegan a los 4 años de edad ya no les sirven a los cazadores. En el Booking La Pata, por cierto, tenemos la incorporación reciente de una raza llamativa y costosa a partes iguales. Aquí no tiene que ver con el deporte, con la caza, pero sí es digamos, es un ejemplo de este egoísmo o esos caprichos, ¿no?, que llevan al abandono de un animal. Hablamos de Romeo, un galgo afgano que afortunadamente, luego de una larga data de maltratos, parece estar teniendo un final feliz como el que merece. En resumen, vamos a hablar un poquito del caso de él. En resumen, es que él fue comprado por una familia que gastó entre él y su hermano unos 8.000 euros. Al poco tiempo perdieron el interés y él quedó relegado a un sótano en soledad por mucho tiempo, hasta que decidieron llevarlo a una asociación para que le buscara un hogar. Luego de 2 años en la asociación, una chica se enteró de su historia y lo adoptó. Hoy es un miembro más de una familia que con mucho amor y paciencia está sacándolo adelante, sacándolo de sus miedos e inseguridades también fundadas por este maltrato hacia los humanos, para convertirlo poco a poco en ese perro pleno, seguro, feliz y amado que merece ser Romeo. Si hablamos de los gatos, los grandes invisibles del abandono, las cifras son alarmantes. Aquí igual vamos a mantener imágenes de apoyo de estas estadísticas y de los estudios de los que estamos hablando. Igual también en los enlaces de la descripción van a tener los enlaces de interés. Hablamos de más de 118.000 gatos recogidos, 48% de los cuales son cachorros. Existen más de 44.000 gatos en colonias gestionadas por protectoras. Hablamos de decenas de miles de gatos que viven en la calle o en áreas rurales sin la protección de un hogar. 53% de los gatos que llegan a las protectoras están heridos o enfermos y 12% fallecen. Si todas estas estadísticas evidencian la saturación de las protectoras, que son más los animales que entran que los que consiguen un hogar, ¿cuál es la excusa para adoptar? La correcta identificación es otra de las variables a la que le debemos prestar atención para concienciar con respecto al abandono animal. Según la infografía, y aquí vamos con otro estudio, él nunca lo haría, del estudio de abandono y adopción 2023, realizado por la Fundación Affinity, 26% de los perros y 3% de los gatos recogidos están correctamente identificados con un microchip.
Luego encontramos que 89% de los perros y 51% de los gatos que viven en hogares están correctamente identificados con un microchip. ¿Qué pasa si un animal no está identificado con un microchip? Que si se pierde, si no es capaz de regresar a casa y si alguien lo encuentra, no podrá regresarlo. Así que sí, es importantísimo identificar a nuestros animalitos. Afortunadamente, el estudio más reciente de la Fundación Affinity también nos da un aliento de esperanza en medio del panorama tan desolador del abandono animal en España. Y es que casi la mitad de los animales, perdón, que buscan un hogar desde alguna protectora o asociación es finalmente adoptado. Esto sí que es una buena noticia, pero todavía falta elevar mucho esa cifra. Y no solamente elevar esa cifra, sino dejar de abandonar animales y que la cifra de los animales abandonados y que tienen que acoger las protectoras y las asociaciones disminuya hasta que ojalá desaparezca de una buena vez, aunque eso es muy utópico, creo. Pero bueno, como datos de cierre de este seguimiento y análisis del abandono animal en España, este es el repaso de los principales motivos del abandono de perros y gatos. 19% son camadas no deseadas, o existe 19% que viene de camadas no deseadas, 12% problemas de comportamiento animal, 12% pérdida del interés por el animal, un poquito como el caso el ejemplo que les mencioné de Romeo. 11% fin de la temporada de caza, 9% factores económicos, 8% cambio de domicilio o traslado, sí, porque debe ser que cuando uno se va, cambia de casa o lo trasladan de ciudad, entonces uno no puede llevarse al perro o al gato con uno. Esto es egoísmo, pero al 100%. Menos mal que los índices y los porcentajes van disminuyendo. 8% alergias, 6% ingreso en centro hospitalario o fallecimiento. Aquí es importante mencionar que eh, cuando tienes a tu animal asegurado, normalmente las pólizas de seguro, y depende de la cobertura que tenga, te incluyen eh, precisamente todo el alojamiento o los costos que genere si llegan, si eres la única persona a cargo del animalito y te llegan a internar en un hospital por algún accidente o alguna enfermedad. Esto también es importante, entonces pues hay que considerar tenerlos asegurados, porque al final sí, es un pago extra cada tantos meses o mensual, depende de la manera en la que lo pagues, pero igual no es descabellado y luego lo importante es para poder estar preparado financieramente ante emergencias. Seguimos con el listado, 3% del abandono viene por falta de tiempo o espacio, que esto también es, a ver, la falta de tiempo me parece una excusa porque si tú vas a tener a tu cargo y decides tener a tu cargo a un ser vivo, tú tienes que saber que de tu tarta diaria de tiempo, tú tienes que ahora destinar un slice más para precisamente cuidar a esa vida que está contigo, ¿no? Pero bueno, excusas. Seguimos con el listado 3% por nacimiento de hijos, que bueno, no voy a seguir opinando acá. 2% por pérdida de empleo, lamentable. Y lamentablemente, motivos como los problemas de comportamiento, por ejemplo, la pérdida de interés en el animal y los factores económicos han subido de posición con respecto a 2021. Un mejor panorama lo dibujan el fin de la temporada de caza y el cambio de domicilio, afortunadamente, que han bajado de posición. En el caso del fin de la temporada de caza, en 2021 era el segundo motivo y hoy es el cuarto. Eso es un gran aliciente, es un gran motivo para no celebrar, pero sí para... Yo creo que aquí lo es sobre todo para entender que no importa lo repetitivos que seamos o que podamos sentirnos,
que cualquier labor que podamos hacer por esta causa, la difusión, la concienciación, sí tienen una repercusión y se está viendo en cómo bajan estadísticas que son tan alarmantes como estas y cómo van desplazándose del lugar, ¿no? Yo creo que esto es un gran enhorabuena por esta labor de concienciación que se va haciendo. Lo que sí no ha variado es la posición 1 de los motivos del abandono animal, que son las camadas no deseadas. De ahí que la principal conclusión para concienciar efectivamente acerca del abandono animal sea el llamado responsable a establecer un control oportuno de la reproducción de perros y gatos, a fin de evitar esas camadas no deseadas. Esa sobrepoblación de animales de compañía, por un lado, y déficit de hogares o de esos hogares que todos merecen por el otro, porque ahora tenemos, por lo que vimos y lo que hemos repasado de estas estadísticas, tenemos una balanza bien desequilibrada, ¿no? Entonces, hay muchos más animales por este lado que están en busca de adopción, son abandonados, son recogidos y están en busca de adopción, no tienen este hogar, que los que sí lo tienen. Entonces, yo creo que esa es la razón, una razón muy de peso para no solamente valorar, sino entender la castración y entender el control que hay que tener sobre la reproducción de nuestros perros y gatos, por su bienestar, ¿sí? Em, Tal y como cierra el estudio de la Fundación Affinity, la esterilización, la identificación, la educación y la adopción son 4 pilares estratégicos para prevenir y minimizar el impacto del abandono de perros y gatos, en España y en el mundo entero. Si te interesa el tema, quieres leer acerca de él y difundirlo, no olvides que ya vimos que sí está teniendo resultados, ¿no? El difundir, el concienciar. Hemos publicado en nuestra web, lapatamarketing.com, una entrada del blog con todas las cifras y el análisis generado durante este especial. Ojalá y no tenga patas cortas este episodio, este especial de reflexión, este recorrido por la dura realidad del abandono animal en España y el análisis de uno de los flagelos, que fue como comencé, de las sociedades actuales. En la descripción te comparto enlaces de interés de los estudios y súmate a esa cadena de concienciación, comparte, difunde. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, La Pata Marketing, sigue al podcast La Pata en Spotify o Apple Podcast y ama mucho, mucho, mucho a tu animalito. ¡Chao! Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales.